Abriendo el juego. Bueno, Tigres de Detroit en la división central están plantados ahí. Podemos decir que tienen la garantía de la división o podemos preocuparnos por alguno de los que los persigue, principalmente Cleveland. Mira, el punto con Detroit es el picheo, que ellos tienen un picheo muy, pero muy sólido. El pitching coach de ese equipo está ganando un prestigio de ser el Leo Mazzoni de estos tiempos. ¿Y por qué? Ahí llegan pitchers a los Tigres de Detroit con rendimientos por debajo y este tipo de repente los pone a un nivel de utilidad en el béisbol de Grandes Ligas. Él ha tenido en las manos tipos que en las ligas menores en su carrera han tenido efectividad por encima de 5 y en Grandes Ligas se le encuentra un uso con el equipo de los Tigres de Detroit. Y esa es la carta de triunfo de este equipo. Además de que tiene bateadores adecuados y Detroit, el que lo dio ganador de la división central, hizo una tremenda apuesta porque el grupo está muy pero muy sólido. Pero ahí están los Guardianes de Cleveland que se las arreglan para ganar. Tienen un José Ramírez que todavía no ha dado lo que conocemos de José en la temporada. Cuando esos palos comiencen a llegar con el material que tienen los Guardianes de Cleveland, ahí va a haber una pelea en la división. Ya con el resto yo no tengo muchas expectativas, pero Detroit, la gran amenaza que tiene sin duda son los Guardianes ahora mismo y no tienen la garantía de la división con un Cleveland como lo que es. Yo creo que ellos tienen... Lo que pasa con Detroit, y yo me voy a referir a lo mismo que Melvin mencionó, esa rotación de abridores. Cuando uno comienza a desmenuzar esa rotación, la gente se queda en Tarik Skubal, que ganó el Cy Young de la Liga Americana el año pasado. Es un tipo que tiene una alta proporción en relación a las entradas que ha lanzado y una efectividad microscópica, yo diría, de 2.21. Pero es que los acompañantes de esa rotación, Rhys Olson ha hecho un excelente trabajo. Ni hablar de Jack Flaherty, que si bien es cierto, su efectividad anda por 3.79, pero el que ve sus números periféricos, señores, ese hombre tiene cerca de 10 ponches más que las entradas que ha lanzado y un whip bajito de 1.18. En el caso de Casey Mize, lo ha hecho bastante bien también, 2.70 de efectividad. Yo creo que esos 4 lanzadores en un playoff le pueden hacer bastante ruido a cualquiera. Recuerden que el año pasado el bullpen de los Tigres de Detroit quedó empatado en el tercer lugar como el tercer mejor bullpen de la Liga Americana. Esos nombres están ahí. Ellos trajeron, y el hecho de ellos haber traído a Jack Flaherty de vuelta, me dice que ellos tienen un plan claro de lo que quieren. Y yo creo que ellos, a diferencia de los Yankees, ellos sí pueden mantenerse toda la temporada liderando el Y ustedes hablaron del picheo de Detroit. Y obviamente esa es la carta de presentación. Uno de 2 equipos con efectividad por debajo de 3. Pero ellos son top 3 en anotadas, top 3 en promedio de bateo, top 3 en OVP. O sea, la ofensiva generalmente uno no genera mucho ruido con ellos porque el picheo está tan dominante, pero sí, es que ese equipo ahora mismo lo está haciendo. Verá, todo. Nadie conoce a Spencer Torkelson, nadie conoce a Riley Green, a Kerry Carpenter. Esos son tipos que no son nada conocidos, pero que están rindiendo muchísimo para Detroit. Bueno, Torkelson fue un pick importante. Pero la gente no lo conoce. El fanático común no lo conoce. Mira, o sea, la gente ahora es que está viendo a Detroit desde lo que hizo el año pasado. Pero conoce a Javi Baez y sabe que él es un pelotero que tiene talento, que había estado muy mal, pero que uno conoce. Porque ahora lo metieron en el outfield y está luciendo bien. Sí, señores, pero bien, lo que Melvin mencionaba, y quiero ampliar en ese sentido, perdóname Orlando, ese coach de picheo cogió a Tommy Canley con 35 años y varias cirugías. Ese tipo tiene 0.71 de efectividad en 12 juegos, con 12 ponches en 12 y 2 tercios. Apenas 3 bases por bolas y un whip de 0.55. Eso es increíble, con 35 años. Lo primero es, recuerden que nosotros, Baez fue incluso objeto de burla en un momento. Bromeamos un poco al principio de la temporada. El propio José Reyes. Bromeó la humanidad. Exacto. Porque el tipo en la caja de bateo estaba Pero hoy, horrible. Él ha sido, al día de hoy, probablemente el mejor pelotero del equipo, del mejor rendimiento del equipo junto con Torkelson. Si usted lo redondea todo, lo que él ha conseguido hasta el momento en esta temporada. Pero tienen el trabajo que le ha hecho Kerry Carpenter, que ha estado muy bien también. Y ni hablar de Zach McKinstry, que lo vimos producir en los Dodgers y que ha llegado, comenzó algo lento, pero le está haciendo un gran papel al conjunto de Detroit. Yo estoy distinto con relación a quién lo va a perseguir. Es verdad que Cleveland está más cerca, 1.5. Pero yo creo que el problema ellos lo tienen con Kansas City. Sí. Kansas City es un equipo, se parece a ellos, son un equipo joven también,
tiene un material muy interesante. Quizás no tiene el picheo que ellos tienen. Tiene quizás debilidades en ese sentido con relación a Detroit. Pero es un equipo que mostró el año pasado que tiene el material para pensar en playoff. Yo estoy de acuerdo contigo. Y yo creo que ellos, desde mi punto de vista, principalmente si Bobby Witt se sigue calentando como ha estado y vuelve el aporte de Pascuantino, es el equipo que le podría dar el dolor de cabeza. Mal, Señores, pero espérense. Nosotros pasamos por alto la actuación de Gleyber Torres con el equipo de Detroit. Ha estado muy bien también. Gleyber Torres ha sido un pelotero totalmente distinto y yo creo que como muchos pensamos, yo me suscribo a eso, de que él necesitaba un cambio de escenario para ser un pelotero como lo que se proyectó de él. Correctamente. Y mira que mi favorito en la división fue Minnesota comenzando la temporada. Sí, porque Minnesota en el papel era un equipo que se supone debe competir. Aunque en los análisis que hicimos estaba claro que el que hizo las mayores mejorías fue Detroit, de todos en la división. Y fue, creo que el favorito de varios. Creo que Víctor y dos de nosotros 4 se quedó con el conjunto de los Tigres de Detroit para ganar la división. Pero igual yo también creo, por lo que veo de Minnesota y por el roster que ellos tienen, que ellos podrían en algún momento dar calor también en la división. Quizás vendrá alguna recuperación en algún momento. Todo va a depender, lógicamente, del problema que ha sufrido Minnesota en los últimos años, que es la salud. Lo de Kansas City lo que lo hace atractivo es la rotación, que está muy bien. Al igual que Detroit, tienen 4 pitchers que están estables en la rotación. Eso es muy importante para ellos. Y en el bateo, cuando tú tienes uno de los mejores peloteros del juego como Bobby Witt, redondeado con tipos adecuados, ese es un equipo que yo no tengo dudas que ellos van a jugar también por encima de 500. Esa división no va a ser tan floja como la hemos tenido en los últimos años. En el caso de los Guardianes de Cleveland, ellos tienen, digamos que fortaleza con varios de los relevistas, con todo y que Manuel Clase no está a la altura, pero tú te encuentras ahí con relevistas buenos que han estado haciendo un trabajo adecuado y un bateo también oportuno, el de los Guardianes de Cleveland. Por eso ganan juegos, a pesar de tener una rotación que claramente es inferior a la de Detroit, claramente es inferior a la de Kansas City. Y esa parte del bateo oportuno de los Guardianes de Cleveland y saber en el escenario donde están, son tipos de mucha experiencia en este tipo de cosas, ganando la división incluso recientemente. Esa es la parte que me hace quedarme todavía con los Guardianes de Cleveland. Y es que, señores, José Ramírez marca diferencia. Cuando José Ramírez está bien, ese equipo está sólido. Y ahora mismo José no está a la altura de lo que conocemos, pero es un bate que todavía le faltan muchísimos honrones y remolcadas este año, que cuando lleguen, ese equipo se beneficia cada vez que él tiene un rendimiento por encima. Hay una preocupación con Cleveland que me llama poderosamente la atención y es el diferencial de carreras. Mientras Detroit tiene más 63, que habla muy bien de su poderío con relación a la división, quiere decir que ellos han anotado 63 carreras más que las que han permitido. Cleveland tiene menos 16. Kansas tiene ahora mismo más 5. Y eso habla de lo que tú estás planteando, del tema de la rotación. Si tú no tienes una buena rotación, tú necesitas batear mucho para poder competir, principalmente contra equipos de su misma división. Cuando ellos se vean las caras con Detroit, con el mismo Kansas City, no va a ser suficiente con el bateo oportuno. Si ellos no pueden producir contra esas rotaciones, ese picheo que tienen sus dos rivales, ellos van a tener problemas. Son tan buenos que tienen 6 juegos por encima de 500 con todo y ese diferencial. Es así. Eso no es normal. Es temprano, eso va a variar evidentemente. Pero no es normal que tú tengas tantos juegos por encima de 500 con un diferencial tan negativo. Claro, el diferencial se puede afectar con 3 juegos. 2 o 3 juegos. De repente te ganan un juego 15-1. Tú pones 2 pitchers de posición, 2 jugadores de posición a pichar y te abultan el marcador. Y eso puede afectar tu diferencial de la temporada. Y eso, que ese diferencial era peor antes del juego de ayer, que ganaron por paliza. Sí. Ahora, sí. Algo bueno para Cleveland es que hemos visto un mejor Manuel Clase últimamente. La semana pasada salvó ya 3 partidos, recuperó su puesto de cerrador. Y aunque todavía él no ha tenido ese salvamento de 1, 2 y 3 como con regularidad, pero está sacando los outs, que es lo más importante. Pasando al oeste, señores. Increíblemente, yo no pensé que íbamos a estar diciendo esto que estamos diciendo hoy, 7 de mayo. Pero la competencia real que tiene en estos momentos el equipo de los Marineros no es Texas, no son los Astros de Houston, son los Atléticos. Increíblemente, los Atléticos con un roster, si se quiere, mejorado, pero todavía un poquito distante en el papel del resto de los equipos de la división. Ellos se la han ingeniado para
estar ahí en la pelea. Un caso rarísimo porque ellos en la ruta tienen 13 y 7. Y en la casa tienen 7 y 10. Bueno, ellos fueron, en la primera serie, yo recuerdo, Orlando, que en los primeros 4 juegos, el picheo abridor permitió 3 carreras en 23 entradas y ponchó más de 30 hombres. Pero ellos comenzaron la temporada en la ruta. Los Cachorros fueron y lo visitaron y el primer juego le hicieron 18 en su casa. Sí, entonces, parece que la pelota corre mucho ahí. Ellos están en segundo lugar, pero el diferencial es menos 23. Porque es que lo han matado a palos en la casa. Eso responde también a que su rotación abridora ha mejorado bastante. Y hay que darle crédito ahí a la presencia de Luis Severino, que ha hecho un excelente trabajo para ellos. Yo creo que cuando uno mira la estructura, y mira que Texas es mi favorito en la división, porque yo pensé que Texas, principalmente en la parte ofensiva, Marcus Simmons, ese grupo García que se ha calentado. Bueno, ahí votaron el hitting coach precisamente para hacer cambiar las cosas en la ofensiva, porque ese equipo se supone que tiene que prender. Tiene que batear más de lo que ha sucedido hasta el momento. Salieron de Leody Taveras, que una buena noticia fue que Seattle lo reclamó. Ayer Anaheim subió a Héctor Neris también. Tú sabes, cuando tú hablaste de sorpresa en el oeste, yo pensé que tú ibas a hablar de la ofensiva de los Marineros. El año pasado Seattle tuvo el mejor picheo, pero la peor ofensiva, la penúltima peor ofensiva de toda la Grande Liga. Pero este año está en top 5 en bateo y en anotados. Un diferencial de más 30. Déjeme decirle que desde que ellos nombraron a Edgar Martínez al finales del año pasado, la ofensiva ha mejorado bastante. Lo que pasa es que el año pasado ya era muy tarde, fue en agosto cuando lo nombraron, correcto. Y era muy tarde para ellos hacer un repunte ofensivo. Pero este año la labor de él se ha Hay que recordar que también bien. Ellos sufrieron un cambio de dirigente tarde en la temporada. Ellos nombraron a Dan Wilson en sustitución de ¿cómo se llama? El otro era jugador de Grandes Ligas. No, Osmos no, era receptor también. Sí, claro. Y jugó con ellos también. Scott Service. El caso es que ellos cambiaron, básicamente en medio de una temporada, cambiaron de filosofía. Y fueron, yo diría que fueron paulatinamente adaptándose a ese cambio. Ahí lo que hay es un hitting coach nuevo llamado Kevin Seitzer, que se le fue a Atlanta. Mientras Atlanta está cogiendo lucha por un lado, este tipo está dándole el éxito a los Marineros de Seattle. Hay que darle el crédito a él también. Mira, yo creo que clave para el tema ofensivo de Seattle, Carl Riley, que habíamos hablado el año pasado de que ellos se habían sacado la loto, porque de repente aparece un catcher que batea. Porque le acaban de dar 100 millones ellos. Bueno, se lo dieron por eso, porque ellos se dieron cuenta rápidamente que encontraron un receptor que puede batear. Imagínate, tiene 12 jonrones, tiene la misma cantidad de jonrones que George y que Schwarber, que son los líderes de Grandes Ligas. Un promedio bajo, 2.46, pero un porcentaje de envasarse de 3.64 y un slugging de 577. JP Crawford, que nunca ha bateado, este año ha comenzado aportando ofensivamente. Jorge Polanco, que todos nosotros sabemos que él batea. Lamentablemente él había estado como una especie de bache. El año pasado le estuvo jugando lesionado. Además perdió tiempo por lesión. Jugó lesionado. Exacto. Entonces, este año él está en un platoon, ¿verdad? O sea, él no está jugando todos los días y con todo y eso miren los números. Lanzadores derechos, básicamente. O sea, la mayoría de los juegos. Tiene el lado bueno del platoon. Exacto. Sí, pero él ha jugado 27 partidos hasta el momento. Esos números que tiene 3.56, un porcentaje de envasarse sobre 400. Eso es lo importante para un jugador como él, porque su velocidad todavía es por encima del promedio. Un OPS por encima de 1000, ha pegado 9 jonrones, señores. Yo creo que esa es una estadística que llama la atención, principalmente jugando en ese estadio, que no es tan fácil. Julio, esperando que Julio prenda, que lógicamente debe ser el mejor pelotero de ese equipo, con esos 6 cuadrangulares. Y Randy Arozarena, que yo creo que es un tipo que también puede aportar. Ese yo creo que se va en la fecha, antes de la fecha límite de cambios. Pero ellos van a estar compitiendo. No, pero si no se va, porque además él, aunque el promedio está bajo, pero el porcentaje de envasarse está ahí. Sí, lo que pasa es que de otra forma está buscando cómo aportar. Contrario a Julio, que lamentablemente no está aportando como debería, y con todo y eso, Seattle le está bateando muchísimo. Lo que pasa, le está haciendo un gran trabajo Dylan Moore también. Perdón, antes de pasar a Dylan Moore, lo que pasa es que ¿cómo te digo? La adquisición de Leody Taveras, como es un jardinero que puede jugar en el center field y defensivamente está muy por encima de Randy Arozarena. Si Leody puede batear, ahí está el gran if. Bueno, lo que pasa es que el if también lo tiene Arozarena en este momento, a pesar de su porcentaje de envasarse y todo lo que tú quieras. Es un jugador más joven, es un bateador de ambas manos, es mejor corredor, mejor defensor.
ellos los dos tienen un tema defensivo y yo creo que el que mejor pueda batear es el que se va a quedar con una posición, por lo menos en el jardín izquierdo. Bueno, pero es que Leody es una adquisición de poco tiempo de juego ahora mismo en los Marineros. Es como un seguro de vida que ellos están consiguiendo en caso de que algo pase, no para reemplazar a nadie. Lo que pasa es que Y por ahí viene Víctor Robles más adelante en la temporada. Sí, que ellos esperan probablemente inclusive Leody pase a un rol hasta de ser designado para asignación, porque creo que no tiene opciones. yo creo que Si eso pasa. sí ellos van a tener que decidir algo, porque ellos tienen un grupo de gente por debajo y tienen que, o sea, este año la crítica que le hizo Justin Turner, dijo, ¿cómo es posible que salió del equipo? ¿Cómo es posible que tú quedaste tan cerca el año pasado con tan buen picheo y no has sumado un bate importante la temporada muerta para cambiar tu destino? Y ellos están pasando el proceso en el que, aunque ha mejorado un poquito su as de rotación, Luis Castillo, ya no es el as de rotación de ellos. El as es Miller, el as de rotación de ellos. Y la verdad es que ellos se han perdido una gran oportunidad de tener a uno de los mejores lanzadores de Logan Gilbert, que quiero decir. Sí. Ellos han perdido la oportunidad de tener el prime de carrera de Luis Castillo, ayudándolo con un par de bates de notoriedad. Ese Gilbert volvió a tirar el domingo porque él ha tenido una situación de molestias en el codo, pero parece que no es algo de preocupación y ya él está dando esos pasos para regresar al equipo de los Marineros. ¿Que cuándo va a volver? No se sabe, pero por lo menos ya está comenzando a dar los pasos para volver a esa rotación. Y Brian Wu, calladito, ha sido un tremendo lanzador. De lo mejor, de lo mejor. Si fuéramos a rankearlo, los primeros lugares de la Liga Americana, con relación al confort, como que usted lo ve más firme en primer lugar, ¿cómo lo rankearíamos a los 3 primeros lugares? Yo lo pondría Detroit, Seattle y Yankees. En ese orden. ¿Cómo tú lo pondrías? En ese orden de confianza. Detroit, Seattle y Boston. No, pero que Boston no está en primer lugar. Es que para mí Boston, Pero que Boston se lo va a está puntero. Es que Boston para mí se lo va a llevar. Estamos hablando de lo que está en el primer Yankees. lugar. Es de lo que está en el primer lugar ok. a nivel de firmeza, ¿verdad? La pregunta. Marineros, Tigres y Boston. Sigue. Es que Detroit, como se ve ese picheo de sólido, merece estar ahí como el puntero, es lo que yo entiendo. Y lamentablemente los Yankees tercero ahora mismo, que con una rotación así tan corta y lo que hemos mencionado, no puedo. Jay Du Salsa con Flow te va a insultar en YouTube. Que lo haga. Yo como lo organizaría... Estoy ofendido. Comeré me muy dijo bien, gordo. de todos modos, al mediodía. Me dijo gordo, está ofendido. yo Dije que yo soy hater de los Yankees. Yo como lo organizaría después de la falta de respeto del colega Luna, que ni ¿Cómo siquiera falta de quiso respeto? mencionar a los Yankees que están en el primer lugar, le puso otro. Boston que llega el primero. ¿Cómo era la canción que le Hey, decía? Boston que llega el primero para que lo ranqueemos, porque es que Boston no está en primero. Julio. ¿Cómo yo lo ranquearía? Consíguete Él la no te canción oyó. de la campaña publicitaria del León cuando le Boston. no era Leonel, era Abinader. Por cierto, hablando Se van. de Lionel, señores, qué bonito se vio el gesto del expresidente y el presidente de la República en el abrazo que se dieron en la actividad reciente aquí en el país. Mandaron un gran mensaje. Bueno, pero Danilo también Donde- dice que él recibiría en el Partido de la Liberación Dominicana al presidente. Bueno, Como pero mientras en vía tanto, contraria a los el dos. expresidente y el actual presidente, ¿verdad? El doctor Leonel Fernández y Luis Abinader se dieron un abrazo dijo bastante eso. Claro, él significativo lo va a recibir. en esta actividad que manda un mensaje democrático. Atención, Luis Abinader, eso queda por ahí por ¿Cómo casco, yo los rankearía según el confort de los que están en primer no, lugar? espérese, política no. Política. No, yo voy a hablar de pelota. Ah, Lo ok. puedes rankear. Yo colocaría a Seattle en el primer puesto. Creía que iba a Creo poner a Abinader que primero. hay problemas serios entre los que están detrás. Tiene situaciones. Veo a Seattle confortable. Colocaría en el puesto número 2 a Detroit y en el 3 entonces a los Yankees. Miren, Ese no sería hablamos el de Houston en el oeste de la Liga Nacional, pero esperen que Pero ellos vuelven. Houston está en cuarto lugar. Exacto. Lo que te quiero ¿Y dónde decir estaba que yo? después Está vamos bien, a hablar pero- de ellos. Está bien, pero ¿qué vamos a decir de un cuarto lugar? Dime? No, ahora nada. Porque Pero estamos después, analizando- lo que estoy diciendo es que después vamos a hablar ¿Y de los Astros de angelinos no Houston. vamos a hablar? No, nunca. No, Pero de los Pero- Astros. no digas Pero eso. vete a Los Ángeles. ¿Quién iba a decir que íbamos a hablar de Colorado? Ayer hablamos de No, Colorado. pero obviamente Le no en dedicamos términos un segmento competitivos a de los ganar Rockies ayer. división. Los Ángeles no ganaron ayer. ¿Y qué?
Tienen una racha de una victoria. Pero de Houston, tranquilos, que ellos, más adelante vamos a hablar de esa división con los Astros de que Houston. hagan, al igual que Boston del amigo allá, que hagan su diligencia temprana. El problema es que Houston la hace siempre. Es verdad. Lo sabes. Pausa y volvemos. En Abriendo el Juego